A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Estamos con nuestro invitado Samuel Finkelstein. Fuckelman. No sé qué. Me cambian el apellido. No sé, Finkelstein, no sé qué. Pero Fuckelman quiere decir hombre zorro. ¿Hombre sordo? Zorro. Es medio zorro. Bueno, No, acá estamos con el hombre zorro, que estuvo hace unos programas con nosotros. Tengo un problema con los apellidos, después voy a hablar, como es psicólogo, por ahí él me da una solución. Estuvo hace unos programas, o mejor dicho, hace unos martes con nosotros en el programa. Fue muy interesante la reunión. Y además tenemos a Raúl Carrere, que es el originario integrante del grupo, cuando hace ya 4 años iniciamos esta aventura de A la luz de Krishnamurti. Así que entre todos vamos a tratar de desarrollar un programa interesante. Con Samuel hemos coincidido, un poco lo presioné, la verdad, en desarrollar un tema. La honestidad ante todo. Para ver si coincidíamos en algún tema que fuese, digamos, del gusto de ambos. O de la línea del programa, para ser un poquito más democrático. Entonces, Samuel coincidió, luego de esa presión ejercida, en hablar del tema de la verdad, y nos propuso, y ahora nos va a aclarar de qué se trata, porque para mí particularmente es una incógnita, de tocar 3 formas de razonar respecto a la verdad, o 3 razonamientos respecto a la búsqueda de la verdad, y sobre ese eje vamos a tratar de desarrollar el programa. Así que le voy a dar la palabra a él para que nos haga una introducción de cuál sería este tema de buscar 3 alternativas en la búsqueda de la verdad, por qué 3 y no 4, no 5, y luego nos vamos a meter de lleno en el programa. Así que bueno, le damos la palabra. Muchas gracias que me dan la oportunidad. La idea es esta. Se acerque un poco más al micrófono. La verdad es un intento, de algún modo, de establecer un orden en los vínculos sociales, básicamente, ya que a partir de ese criterio de la verdad se establecen cuestiones en común, digamos. Quizás se podría pensar, la verdad, esto es antiquísimo, es del origen, no es de ahora, es una vieja historia. Quizás se podría pensar la verdad como una herramienta para evitar la lucha entre las partes, ¿sí? Por eso, en general, cuando hablamos de la verdad, hablamos de un concepto trinitario, estructura trinitaria. ¿Por qué? Por algo, cuando hay 2 partes que tienen una contradicción, se requiere un tercero, un juez, que determina lo que está bien y lo que está mal. O sea, el juez intentando buscar la verdad. Quiere decir que este concepto trinitario cumple la función entre los humanos, desde tiempo inmemorial, y sigue intentando que sea así, cumple la función de evitar la pelea. A veces lo logra, muchas veces no. Bueno, entonces, aprovechando este pie, voy a introducir una forma de tratar de comprender el fenómeno este de la verdad con el siguiente rebusque. A ver. Como uno de mis hobbies tiene que ver con el Antiguo Testamento, con la Biblia y demás, voy a usar una referencia clásica, y de ahí veremos
cómo se plantean situaciones para buscar la verdad, ¿sí? Cuando le pregunto a la gente comúnmente, no digo que la gente esté informada, pero ¿cuál es el fruto del pecado de Adán y Eva para que los echaran del paraíso? ¿Cuál es el fruto que conocemos? Si le preguntamos a la gente en general, la respuesta es la manzana, lo cual hasta ahí yo le puedo decir, no, está equivocado. En este punto, la opinión del otro y la mía son nada más que opiniones. O sea, no hay con la opinión no existe la verdad. Hay que hacer un tipo de forma de razonamiento. Ya Aristóteles lo había diseñado en sus famosas épocas antiguas, cómo aprender a razonar para diferenciar una forma de razonamiento que termine en una verdad. ¿Sí? Muy particular, criterio profundísimo que, por supuesto, con la sabiduría de la humanidad a través del tiempo lo borraron de un plumazo. No se enseña. Les aclaro que eso se llegó a enseñar en la Facultad de Filosofía en la Argentina a niños de primaria, y la respuesta fue extraordinaria porque los pibes empezaron a entender todo tipo de materias que se le planteaban, no solamente el razonamiento, no, nada, historia, matemática, empezaron a entender. Entonces, bueno, a partir de ese resultado tan interesante, lo borraron. No sea que la gente entienda, ¿sí? Bien. Tomando este ejemplo de la manzana, la respuesta es no. No es la manzana el fruto del pecado. En el texto bíblico hay la única representación definida son dos árboles, no hay otra cosa, o sea, hay generalidades, pero solo de dos árboles. Un árbol es el árbol de la verdad, el árbol de la vida, sí, que es el árbol de la vida eterna, y el otro es el árbol de la dualidad, ¿estamos? El árbol de la dualidad es el fruto que era prohibido, no se podía comer de ese fruto. No está explicado cuál es el fruto, no es que en el texto está descrito, para nada. Bueno, entonces a partir de que no está descrito, aparece toda una búsqueda de los sabios intentando definir cuál podría haber sido ese fruto prohibido. Cuando digo que manzana no, sencillamente en el texto bíblico solo están descritos 7 frutos, no hay más. Estos 7 frutos además no son al azar, están conectados con los 7 días de la creación. Cada uno de los frutos es un simbolismo de cada uno de los días de la creación, y están conectados además con lo que se llama las 7 sefirot, o los 7 aspectos karmáticos de la personalidad humana. Y tiene otras conexiones más, quiere decir, hay un entramado de alianzas de conceptos que permiten decir que estos 7 frutos no son de casualidad, o sea, tienen un simbolismo dentro de la estructura. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, lo primero que aparece es no, manzana no. Entonces, ahí viene la pregunta. Cuando hablamos de 3 criterios, en la enseñanza de la sabiduría, de la Cábala, que este es el texto, se supone que 3 criterios de los sabios son suficientes como para establecer una comprensión. Y en este caso, como en muchos otros, han tomado 3 criterios de 3 sabios y viene la explicación que voy a dar ahora. Los 3 sabios opinan absolutamente distinto. No es que se ponen de acuerdo, no importa. El objetivo es trascender la circunstancia de este interrogante, cuál fue el fruto prohibido, para poder establecer la estructura de la posibilidad de pensamiento del humano para alcanzar una verdad. ¿Sí? Quiero decir, si me quedo con la anécdota, nada. O sea, sí, muy lindo, pero no tiene importancia. En este sistema de comprensión, tenemos la opción de poder entender formas de razonamiento que nos acercarían a una posible verdad, ya que un acontecimiento que sucedió tiempo atrás, no hay forma de tener una medición matemática, química, física, que diga, ahí medimos y da de esto. No hay eso. Quiere decir que estamos intentando que la mente humana sea capaz de
aceptar una verdad a través de una capacidad de razonamiento. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, va la primera. Un sabio opina que el fruto prohibido es el trigo. ¿De dónde lo saca? Hay una enseñanza anterior que dice lo siguiente, que un niño no puede entender y reconocer a su papá y a su mamá hasta que no probó el pan. Recordemos que del trigo se hace el pan. A través de esta explicación tan particular, que en realidad coincide con la biología humana, nosotros los psicólogos y los que estamos en estos de la profesión más clásica sabemos que un niño en realidad no razona hasta cierta edad. O sea, no, es instinto, actúa por instinto como actúa el mundo animal, los mamíferos, pero capacidad de razonamiento no tiene. Y entonces, ¿qué aparece? Para que un niño adquiera cierto nivel de está razonando, o sea, ¿cómo lo miramos de afuera? Es porque ha logrado adquirir el conocimiento de diferenciar, por ejemplo, al papá de la mamá, u otras diferencias. Como está escrito que depende de haber comido el pan, entonces aparece la primera explicación, que es, si comió con el trigo se puede adquirir el conocimiento de, como el fruto prohibido es del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces el fruto prohibido es el trigo. Como verán, estamos planteando algo más allá de este concepto de qué fruto es. Está mostrando una forma. Una forma de razonar. Una forma de razonar. Están enseñando formas de razonar, más allá del objetivo de cuál es el fruto prohibido. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bien. Viene una segunda interpretación de otro sabio que dice, no. Y entonces, ¿qué dice? El fruto prohibido es la uva, o sea, el vino. ¿Por qué? Porque en la enseñanza de los sabios se dice que no hay nada no hay nada que traiga más dolor que el vino. Recordemos el hecho normal de al tomar demasiado vino la persona pierde el control y puede hacer cosas equivocadas. Quiere decir que se basa sobre una experiencia del humano, la segunda interpretación, donde hay una referencia, no, el vino produce el lamento. Y entonces, si se comió del fruto prohibido, ¿cuál es el lamento? Se perdió el jardín del Edén, o sea, se fue a la encarnación, que es el lugar de la vida y la muerte. Sí. Como veremos, la segunda interpretación apunta a otra lectura del razonamiento de la verdad. Y la tercera, de estas tres, hay más, pero las tres son matrices, dice lo siguiente, que en realidad el fruto prohibido es el higo. ¿De dónde saca esa conclusión? De dos elementos. Uno es que en realidad ellos comen del fruto prohibido, se ven desnudos y entonces tapan su desnudez con las hojas de la higuera. Por lo tanto, hay una vieja enseñanza anterior que dice que Dios, con lo mismo que castiga, en esa forma de castigo está la sanación. La enseñanza dice que Dios primero crea el remedio y después crea el castigo. Recordemos que este concepto es homeopatía pura, donde lo mismo que te enferma te dan esa medicina para curarte, o sea, no es tan incoherente. De acá volvemos a encontrar lo mismo. Entonces ellos dicen lo siguiente, cometieron el pecado y si se taparon con hojas de higuera, evidentemente el fruto prohibido es el higo. ¿Sí? Hasta ahí, pero no es tan fácil. Entrar en el pensamiento de los sabios de la Cábala es realmente muy complejo porque lo es de unos niveles de profundidad terrible. Entonces dice, limpiaron el pecado tapándose con las hojas de higuera. Otros sabios niegan eso. Y ahí viene la explicación, que es así. Dice, si hubiera sido la rectificación del pecado por Adán y Eva, no habría habido la pena de caer en la encarnación. O sea, habría sido limpiado
el pecado y al ser limpiado no hay más penalidad, desaparece. Como Adán y Eva sí tuvieron que ir a la encarnación, en realidad esa explicación no está sostenida por otros conceptos. Y acá me detengo porque fíjense, ¿qué vemos? Formas de intentar encontrar caminos racionales a llegar a una verdad. ¿Cuál es la diferencia que está en juego, digamos, en la conducta nuestra humana? O sea, al humano no le interesa la verdad, a nadie le interesa la verdad, claro, es molesta. Para nuestro ego, esto es psicología clásica. El humano no quiere saber con la verdad ni mamado, o sea, ni mamado, con eso lo digo todo. No quiere, ¿por qué? La verdad es un cuestionamiento de quién soy. Porque la verdad me está poniendo a prueba entre lo que yo digo quién soy, o sea, cómo yo me vendo, y en realidad cómo yo soy actuando. Ese cuestionamiento afecta mi autoestima, que es imaginaria, nunca es real, está claro. La autoestima es una fantasía humana, no hay forma de medirla. Entonces nosotros nos encontramos en esta situación, que es, ¿el humano le gusta la verdad? No, ni por error. ¿A cualquiera? Sí, a cualquiera. Dice, no, porque a mí me gusta la verdad. A mí me causa gracia, humildemente. Podría ser peor. Por lo tanto, estas formas de razonamiento para llegar a la verdad no se enseñan. No se enseñan. Y de por sí, los humanos no tenemos demasiado interés en aprender a usar esa herramienta para encontrar la verdad, porque la verdad más incómoda es cuando me miro en el espejo imaginario de quién soy. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño impasse luego de esta tan interesante introducción. Utilizaste citas que tienen que ver con el razonamiento, entonces la primera pregunta sería, ¿se puede llegar a la verdad a través del razonamiento o hay otro camino de contacto con la verdad? Uno de los temas por los cuales fue tan criticado Krishnamurti fue porque él insistía en que el hombre tenía miedo a la verdad y ese miedo a la verdad lo hacía escaparse de cualquier camino de libertad, porque la libertad estaba vinculado al contacto con la verdad, una verdad esencial que aparentemente el hombre solo puede rozar, pero que de algún modo, en coincidencia con lo que vos decís, Samuel, es algo a lo que escapamos, o que escapamos a la verdad. Pero ahí, desde la misma razón, podríamos decir, ya estamos conjeturando que de algún modo presentimos cuál es la verdad, porque si yo digo, me escapo de la verdad, es porque de algún modo imagino que hay una verdad de la cual escapo. Si no, no puedo definirlo como un concepto que vinculado al escape. Es decir, si yo digo, veo las cosas negras, de algún modo tengo una visión de lo que es negro. Si no, no puedo ver lo negro. Y si yo escapo, es porque de algún modo, aunque no sea racional, tengo la intuición de que hay una verdad que está ahí, pero que me escapo, que por algún mecanismo psicológico sé de qué se trata, pero que no me conviene. Sí. Entonces, sería cuestión de detenernos en ver si la naturaleza humana nos permite contactarnos con alguna verdad o, desde un punto de vista más amplio, si existiría una verdad o es un invento del ser humano. La palabra, ¿no? Es una fantasía que nos da seguridad. Bueno, hay mil caminos al respecto de es esto, cierto, ¿no? Digamos, lo que planteas es impecable. En realidad es así. Esto es una pregunta que tiene una frontera. Y la frontera es, pasamos de la lógica a la ontología. Claro. O sea, podemos ir hasta un lugar, pero si el próximo paso es ya la lógica, tiene que entrar en la ontología, si no, ya está, se acabó el tema, queda ahí en la nada. Obviamente que el humano sí tiene
una percepción de ciertas verdades, digamos, no digo todas, es imposible, pero de ciertas verdades. Y de esas verdades huye. No es una huida racional, porque no es que el humano tiene la posibilidad de racionalmente... Dice, hoy voy a huir de la verdad, voy a hacer un plan para huir de la verdad. No, muchas veces dice, no, cuando alguien le dice, porque vos no querés, no es verdad, no es que el humano no quiere determinadas experiencias o situaciones. Tiene que ver con, y retrocedemos a una característica que es estructural del bebé humano. ¿Por qué? Porque el bebé humano es, biológicamente hablando, prematuro. Primera regla. A diferencia de muchos mamíferos, que no, que nacen y automáticamente van a buscar la teta de la mamá. Volvés, que está en acción. Es decir, ¿cómo? Ya nacieron y sí. El bebé humano no tiene esa opción. Quiere decir que biológicamente es un prematuro. La medicina también lo acepta, porque creo que le faltan como 3 meses previo a mielinizar completamente el cerebro, bla, 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 y que después... O sea, que decir que no fue un invento de los fabricantes de andadores, no, para que los chicos... Además, el fabricante de andadores es una mala persona. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo digo en una metáfora, pero más o menos. ¿Por qué? Lo digo porque soy un experto además en niños. Una de mis especialidades fue psicología de niños, así que hablo de algo que manejé bastante. Menos mal que no tenías una fábrica de andadores. No la puse justamente por eso. ¿Qué es lo siguiente? A un bebé no hay que enseñarle a caminar, porque en su programa biológico básico aprende a caminar. Hay un mecanismo paso por paso que lo sabe cualquier estudiante de pediatría, lo conoce, o sea, no hay que ir muy lejos. Donde el bebé paso a paso, a medida que va madurando su capacidad de razonar, va aprendiendo a manejar su cuerpo. Y en ese ejercicio vos ves que termina, entre otras cosas, primero rolando, después gateando al revés. Si le das la chance, si lo dejas en el piso, aprenden como ninguno. Después gatea para adelante, después se agarra una pata de una silla y quiere parar, se para, se cae, se para, no le importa 3 pepinos caerse 1000 veces, se termina parando y después camina. O sea, no hay que hacer nada, no hay que interferir. Y además, lo decimos desde el lugar de la pediatría, esos bebés que aprenden solos a pararse, jamás se lastiman, ni se caen, ni se golpean. Porque es un proceso de la maduración, de la confianza en sí mismos, digamos. Entonces, ponerle un andador es una aberración, hacerlos caminantes del tiempo es una aberración. Pero bueno, cosas humanas. ¿Sí? Hasta ahí no hay que hacer nada. Sencillamente darle la libertad de que cada bebé tome su ritmo de aprendizaje. Algunos son más rápidos, otros son más lentos. Todos aprenden, todo, ¿eh? Solo que, bueno, si yo le pongo un tiempo porque el bebé de enfrente ya camina y el mío no, ahí vemos como la mentira que el humano se hace de sí mismo, o sea, como la valoración entre yo y el otro, esa valoración genera perturbaciones en la evolución natural. Vos sabés que Krishnamurti hacía hincapié en lo nocivo que es el pensamiento humano, tratando de buscar siempre una afirmación en vez de comprender todo lo que lo obstruye en la búsqueda de lo que es esencial. Es decir, él planteaba que en la medida que vos comprendés todo lo negativo que te condiciona, lo otro viene por añadidura. Y lo asocio a lo que decide el bebé. Si yo comprendo que el bebé tiene en potencia todas las posibilidades, no tengo que inventarle una estrategia para caminar, solo tengo que dejar que la sabiduría de la vida le permita expresar lo que es. Y eso debería ser el camino quizás para todos, no solamente para los bebés, ¿no? No. Lo que pasa es que con este concepto, ¿qué está en juego? Otra vez la verdad. ¿Cuál es la verdad que más fácilmente me niego? ¿Quién soy? Es la verdad más terrible e insoportable saber quién es uno. Yo cuento una experiencia personal, y no de niño, sino de grande.
entre otros oficios, yo soy astrólogo hace más de 30 y pico de años, pero como vengo de la matemática, porque empecé a estudiar ingeniería, tengo el pensamiento de un psicólogo racionalista, no humanista, para nada. Pero tiene sus virtudes, que es poner a prueba todo. No es que el conocimiento me lo dan y ya está. No, yo lo pongo a prueba. ¿Está bien? Esa es la ventaja de la racionalidad. Durante muchos años yo estudié lo que se llama la astrología occidental, que entre paréntesis está equivocada. Les aclaro, no lo digo de palabras, yo cuando digo algo lo puedo mostrar, pero dejémoslo ahí. Está equivocada. Tuve la posibilidad de descubrir cuál era la verdadera forma de leer astrológicamente el destino de las personas, el destino, ¿está bien? Bueno, que fue una crisis para mí tan fuerte porque frente a esa diferencia, yo en vez de negarla lo intenté poner a prueba. Y la prueba era que yo hacía años que estaba equivocado. Tenía que aceptarlo. Había que bancarlo. La depresión que me agarró hizo que yo dejara la astrología. La dejé, no, o sea, pero no era que no era, pero era tan duro para mi ego que yo bla, 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 y después había hecho bla, 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 pero no era cierto, que me deprimió. Después hice un raconto y me di cuenta que por más deprimido que estaba, esa verdad estaba a mi alcance, porque yo había tenido la opción de poder aprenderla. Entonces volví a la astrología, punto. Pero lo que muestro es cómo en nuestro amor propio imaginario, porque es una fantasía, es una barrera a la verdad. Entonces parecería, ahora te doy la palabra, parecería que en realidad el hombre es un verso que busca la verdad. Sí, es un verso. Es decir, lo busca de la palabra, de la boca para afuera, es decir, busca una explicación para justificar sus acciones, más que buscar la verdad, y en la medida que formalmente tiene una estructura interesante, es más atractiva. Sí, sí. Quiero completar eso que acabas de decir. Me parece que es por ahí porque la verdad como tal no se parece en nada a una explicación. Tanto natural, o sea, naturalmente hablando, Te va para arriba. naturalmente hablando, una justificación primero es algo familiar, ¿no? O sea, entra dentro del terreno de lo familiar. Convencional. Sí, y de lo familiar, es decir, yo estoy en una postura, yo me creo algo y la justificación que pueda obtener va a estar en el terreno de lo familiar, va a estar semi-conectado. Va a ser una proyección que ya tenía que ver con eso que yo creo ser. Entonces carece de la cualidad de lo nuevo, de lo nuevo en el sentido profundo de la palabra. Ahora, la verdad como tal es otra cosa que primero que nada tiene que ver con lo que uno puede esperar, y segundo que te lleva a un terreno, te desnuda de una manera que uno se siente extraño, rodeado de algo extraño, que lo pone en peligro, es decir, que pone a su ego en peligro. O sea, uno se choca contra algo que implica que yo tenga que hacer el trabajo de desechar aquello que tanto defiendo. ¿Sí? Entonces, la verdad no es un plan B. No es la respuesta 2 a la 1. No es que yo tengo dos respuestas. La 1 es la del ego que es mentira, y la 2 es la respuesta de la verdad. No. Son incomparables entre sí. A ver. ¿Puedo? Sí. Es cierto, pero no es cierto lo que decís. Es cierto, pero ¿qué pasa? Hay una verdad, pero no es la del ego. Y ahí entramos, hay una verdad que es la del alma. Punto. Claro. Bueno, entramos en una verdad de otro plano, de otra dimensión, o sea, inmedible, indemostrable de acuerdo a nuestra física, no hay centímetro ni balanza
Pero es otra verdad. Indemostrable hasta ahí, porque cuando se asoma, te destroza. Ahora vamos a hablar de esa verdad en la segunda parte del programa. Vamos a hacer un impas musical y claro. preparamos Sí, parece bien. los equipos para eso. Le damos la manija a nuestro operador. Gracias. Junto a la de los demás. Muchas gracias. Bueno, estamos volviendo acá y nos propusimos ver si lo que llamamos la verdad, a ver si lo podemos ordenar. ¿Es factible que sea una fantasía? ¿Es factible que no exista? ¿Es factible que sea una necesidad? Bueno, más allá de las explicaciones que cada uno le dé, quizás podemos tratar de comprender cuáles son los mecanismos internos que el ser humano tiende a manejar para obstruir, no sé si el encuentro con la verdad, pero sí quizás el encuentro con lo esencial, con lo que es más natural. Es decir, hay elementos que objetivamente uno
con un poco de sensibilidad puede percibir que son obstáculos para. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer a Samuel es, ¿vos creés que hay una verdad objetiva más allá de lo que nosotros podemos captar en la existencia? A ver, mi respuesta es, cuando vos decís verdad objetiva, yo te digo, ¿objetiva desde quién? Porque ya cuando vos decís objetiva nos ponemos en pero un si es desde obstáculo. quién ya no es objetiva. No, quiero decir, si es desde el humano no tiene objetividad. Ninguno, o sea, Está bien, no en tiene eso objetividad. coincidimos. Si vos me decís si hay una verdad verdadera, Sí. llamémoslo así, porque La bueno, verdad verdadera. redundante, mi creencia, Creencia. ¿está claro? Mi creencia es que por supuesto la hay. Bueno, entonces, más allá del concepto, porque si no entraríamos en una contradicción, Claro. si empezamos a conceptualizarlo, pero a partir de la intuición de que hay una verdad, Sí. ¿cuál es la conducta que deberíamos tener para que esa verdad nos roce y nos haga vivir mejor? Porque si esa verdad existe, desde la lógica humana, debe existir para que la vida sea mejor, sea Correcto. más vivible. Sí. Entonces, ese contacto con la verdad, aunque uno no lo pueda conceptualizar, ¿cuál sería el mejor camino, el más inteligente? Si hablamos de la propuesta, no de los resultados, ¿qué es propuesta? Si hablamos de la propuesta, la respuesta a la propuesta de esa pregunta es, la propuesta es simple, no el logro, ¿está bien? Separemos porque parece, no. Entonces, ¿cuál es la propuesta? En realidad la propuesta es antiquísima. Cuando los griegos, porque los griegos eran pensantes terribles, los romanos nada, no pensaban un corno, eran guerreros, chao, o sea, el imperio y se acabó. Los griegos eran pensantes, muy pensantes. Entonces, cuando vos ves a los griegos politeístas, ¿sí? O sea, nada que ver con el monoteísmo posterior, ni nada que ver, pero sin embargo... Pues siempre tenían un Dios para cualquier circunstancia, era más piola por eso, los que tipos nosotros. eran pensantes. Claro, tenían. Quiere decir, entonces vos ves, ¿qué te dice? Una de las herramientas era, conócete, está en El frontispicio. En el frontispicio, dice, de Delfos. Dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Entonces, tomemos esa frase. ¿Qué está queriendo insinuar en esa frase? En primer lugar, por lo menos mi lógica es que Dios es el creador de nosotros. Primera, aunque no lo dice, pero la lógica llevaría esa idea. Primero, que Dios es el creador. Si Dios nos ha creado, nosotros, conociéndonos, estamos en condiciones de entender la creación que somos nosotros y por lo tanto entender al arquitecto que nos creó. Esa sería la fórmula para encontrar el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? La posibilidad de aceptar mis virtudes y mis defectos y mis carencias. Y de algún modo desapegarme de las ataduras de la sangre. Digamos, desapegarme de los vínculos familiares. No es dejar de quererlos, pero agarremos los 10 mandamientos. Es una genialidad, porque dice, honra a tu padre y a tu madre, pero vete de la casa de tu padre y tu madre a donde yo te mando. A donde yo te mando. Vos agarrá esa frase, dejemos la religión, pero tomemos la frase y ¿qué te dice? Desapegate, o sea, agradecele. Te dieron la vida, agradecele, pero tomate el raje a donde yo te mando. Entonces, la segunda parte, me desapego de mi papá y de mi mamá. Fueron buenos, fueron malos, no importa. Todo muy bien, o sea, se los agradezco. Hay una cuestión de agradecimiento. Pero también dice, pero vete a donde yo te mando. Quiere decir que cada uno de nosotros, la encarnación, tiene un camino puesto por el arquitecto para que hagamos un recorrido propio. No el recorrido que Impuesto. intente cargar con las carencias que Del nuestros otro. padres no lograron alcanzar. Vamos a hacer un pequeño impasse porque está Gustavo en la línea y este tema seguramente lo va a apasionar, así que lo vamos a poner en contacto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, apareció Raúl. Sí, se ve en la imagen. Hola, Sí, se ve. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Y dejo para último lugar... A ver si decís bien el apellido, porque yo pasé espera. un papelón Para no ser menos que vos, Sí, dale. en vez de decirles hola Samuel, le voy a decir hola Manuel. Así, viste, bueno, no voy a ser menos. Bueno, no, digo, Dale. Samuel, cabalista, astrólogo, psicólogo y aparte masón, porque habla del arquitecto. Ya lo nombró varias veces, Bueno. pero bueno. No, lo que pasa es que él estudió ingeniería, dijo antes, entonces está vinculado a los arquitectos. Buah, No es porque sea masón. Tiene que ver. Vamos a dejarlo así. Bueno, creo que nosotros en la vida podemos constatar una verdad que creo que es muy interesante. Y esa verdad se llama movimiento, ¿no? Tenemos los movimientos cósmicos, tenemos los movimientos humanos, ya sea tanto físico, emocional, psicológico. Fíjate que hay ruido en la línea, fíjate si estás hablando por... Sí, Bueno, ahí ahí hay, evidentemente, ahí hay algo que evidentemente nos está mostrando la vida, el creador, que hay un movimiento, en lo que sea. Y no me refiero nada más que a, como dice el budismo, la impermanencia, sino que voy más, hilo más fino, ¿no? Que es el movimiento. El movimiento, ahí tenemos para mí una verdad. ¿Qué sería el movimiento? A ver, para que el que escucha pueda Movimiento, entender. es decir, movimiento, El movimiento de los físico. astros, El de movimiento todo, global de la existencia. El movimiento global, en todo hay movimiento, en todo hay un comienzo, hay un final, son ciclos de ciclos, ciclos sobre ciclos. Las células siempre tienen movimiento interno, aunque Claro. no lo percibas. Sí, y lo que sería interesante, digo, a investigar, es si en el silencio, y ahora aclaro un poco el tema, también hay un movimiento. Cuando me refiero a silencio no digo silenciar nada más que la mente, ¿no? Sino es el vaciado total de todo lo que no solo nos condiciona, sino lo que nos conforma. Con lo cual el asunto ya ahí se pone un poquito ríspido, ¿no? Pero bueno, lo tiro ahí en la mesa como para que puedan debatirlo, desarrollarlo un poquito, porque creo que si hablamos de la verdad, como nuestro cerebro o el movimiento del pensamiento es absolutamente limitado a esa verdad que se habló en la primera media hora, no, desde este lugar no podemos accederla, desde el movimiento del pensamiento. Ahora, si trascendemos todo esto, puede ser que exista un contacto con algo trascendente, como antes lo dijo Samuel, ¿no? Entender un poco el movimiento del creador en su creación y de ahí, quizás un poco por analogía, poder llegar más profundo, ¿no? Ahora, yo antes de darle la palabra a Samuel, que seguramente va a tener algo que decir, estaba pensando que, por ejemplo, a los animales no les preocupa la verdad. Viven. Nosotros estamos preocupados por la verdad. ¿Pero por qué estamos preocupados? Porque nuestro razonamiento nos exige explicaciones de la vida. Es como un imperativo que viene de la naturaleza propia del mecanismo de razonamiento, que hay que encontrar explicación a todo. Entonces, una explicación sería, hay algo absoluto que nos explica justamente todo lo que existe y el por qué. Esa angustia es insuperable porque hay una contradicción entre el razonamiento y la limitación humana. Entonces es insuperable. La única forma de superar eso es no buscar el concepto, sino vivir, porque como decía hace un ratito Samuel, en la medida que uno va liberándose de sus condicionamientos es como que empieza a tocar aquello que no puede conceptualizar. Bueno, es una reflexión introductoria. Le voy a decir a Samuel que haga su aporte al respecto. A ver,
La encarnación es un límite. O sea, y si vos en una estructura de vivencia ponés un límite, en este caso el cuerpo, es un límite. Y hay un segundo límite, sin ir más lejos, de entrada. El cuerpo es un límite. ¿Por qué? Primero es un límite porque tiene necesidades de supervivencia, alimento, bebida, ya es un límite. O sea, no es que la libertad ahí no existe. Yo tengo que comer, tengo que beber, o sea, básicamente ya tengo un límite. Y tengo que hacer cosas para eso, además. Tengo que sobrevivir, Claro. o sea, como biológicamente, para toda la naturaleza, la función de supervivencia está incluido en el manual, desde eso hasta la piedra, hasta el árbol, hay un manual de supervivencia en el diseño. Nosotros también lo tenemos. Este cuerpo tiene necesidades de supervivencia que son biología pura. Eso ya es un límite a la libertad, absoluto. Pero además, para hacerlo más complejo, la diferencia que nosotros tenemos con el mundo mamífero es que nosotros tenemos un tercer cerebro, que es el cerebro que nos permite a nosotros construir mundos que no tienen existencia física. Por ejemplo, la palabra, Claro. o los números, o la moral. No tiene existencia física. Son creaciones mentales y son creaciones imaginarias de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? La biología en el humano choca con esta capacidad de crear mundos que no son biológicos. Claro. En ese diseño está puesto, diríamos, el conflicto de fábrica. Y ese conflicto de fábrica no nos va a dar libertad jamás, porque está diseñado para que no haya en libertad. la medida que concibamos la libertad como algo absoluto, Claro, pero quizás hay un error nuestro, un preconcepto de pensar que la libertad tiene que ser un concepto absoluto. Quizás haya una libertad psicológica a partir de las limitaciones biológicas que vos mismo describís. Sí. Exista un espacio de libertad que sea el espacio humano, porque quedamos atrapados por las palabras, ¿no? Bueno. Entonces, si yo digo, no voy a tener nunca libertad, puedo pensar que voy a estar preso en Devoto. a ver, vos pensá, Pienso. ¿cuál es la respuesta a eso? Es simple. ¿Cuál es el grado de libertad posible? Bueno. ¿Vamos por ahí? Sí, más fácil. Claro. Es así. El perro quiere ser perro. Y el gato quiere ser gato. Y el elefante quiere ser elefante. Chau. ¿Cuál es la ventaja de ellos sobre nosotros? Y en ellos hay una armonía natural en el ser y su existencia cotidiana. No tienen conflicto. No tiene conflicto, digamos. Ningún elefante quiere volar, ningún pájaro quiere ser tortuga. No hay eso. No, Dumbo quería volar, ¿te acordás? Pero eso es humano. Ah, eso fue un invento nuestro, bueno. Es un invento. Y claro, muy- por perdón, eso, claro. sí, agarrá los dibujitos animados, que ejemplo es impecable. Agarrá los dibujitos animados, las piedras piensan como humanos, Claro. los perros piensan como humanos, el agua piensa, todo piensa como humano. Y la Visión realidad no es eso. antropocéntrica de la vida. Es egocentrismo Claro. puro. Lo llevamos a todos los planos. Claro. Ahora, si vos me decís, ¿cuál es la posibilidad de vivir en armonía? La armonía significa que yo pueda entender, digamos, a qué vine. ¿A qué vine? ¿A qué tipo de experiencia vine a hacer en esta encarnación? Chao. Si encuentro esa respuesta y la acepto, a partir de ahí empiezo a vivir un estado de armonía, de paz. No de felicidad. La felicidad es un ratito y siempre se va y viene. Estoy hablando de paz. Cuando encontrás a qué viniste y lo aceptás, para eso te tenés que emprender de las deudas imaginarias que tenés con tu mamá, tu abuelita, tu Y si perro. en vez de eso aprendés a saber a qué no viniste. Es lo mismo. No, Bueno, perdón. Es lo por mismo. ahí es más fácil, digo. Perdón, es la misma respuesta. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si aprendo a lo que no vine a hacer, solo me queda lo que sí voy a hacer. Así que la pero respuesta es esa. Claro, Ahí Es Raúl lo quiere, mismo. ahí Raúl quiere agregar algo, a ver. No quería agregar, quería preguntar. Nosotros nos encontramos frecuentemente con mucha gente que tiene
patologías psicológicas. Sí. ¿Esa gente a qué vino? A ver, la patología psicológica es sencillamente la manifestación de un conflicto que uno trae incompleto de experiencias de otra vida. O sea, la patología es eso. ¿Por qué? Porque si yo hilo fino, todos los normales, todos tenemos patología. Esa fea palabra normal. Por eso digo, pero todos tenemos patología, o sea, todos tenemos patología. Bueno, pero me refiero a las patologías que son más notables. Son deudas karmáticas, directamente. La depresión, por ejemplo. Es una deuda karmática, tranquilamente. O sea, lo que nosotros creemos que es una enfermedad social, psicológica, no lo es. Si entendemos la secuencia, perdón, esto es así, si entendemos, este es un concepto, ¿está bien? El que se anote, el que no se anota no sirve este concepto. Si entendemos el concepto de que en realidad yo vengo en cada encarnación con un plan de experiencias para un proceso evolutivo y he hecho, como todo el mundo, muchas encarnaciones y entonces en algunas encarnaciones aprendí tal cosa, ya está, lo tengo como atributo, pero otras no aprendí, entonces en la próxima encarnación están como dificultades. Si entiendo eso, el concepto de patología desaparece para verlo desde otro lugar más, digamos, karmáticos. No hay patología, hay experiencias karmáticas, sería el salto. Lo digo como profesional de la psicología, profesor universitario, o sea, no es que soy ajeno, hasta acá estuve metido en eso. Sí, Pero también discúlpame, entiendo Samuel, eso. pero discúlpame algo. Viene una persona, ponele que está con una severa depresión, Sí. y yo le digo, mira, lo tuyo es una deuda karmática, ¿en qué lo alivio? No, Porque el asunto es que- estás entrando espera, no, si te metes en ese plano, bailamos. Va en lo siguiente, querido. La razón no resuelve el mundo emocional. Nosotros somos una dualidad, un mundo emocional y un mundo racional. La racionalidad humana no tiene ninguna posibilidad de sanar o reparar el error del mundo emocional. No lo tiene. Si no, todo estudiante que se recibe en la Facultad de Psicología estaría sanito. Y en la Facultad de Psicología lo primero que te mandan es hacer terapia. Quiere decir, no, la racionalidad no tiene poder sobre nuestro mundo emocional. Por lo tanto, lo que yo le digo, esto lo digo como profesional terapeuta, ¿está claro? Lo que yo le digo no lo cura ni lo cambia. Ahora viene la pregunta que me vas a decir, te la anticipo. Porque ¿Para qué le conozco. cobras? No, eso no tiene duda. No empecemos, esa parte no se toca. Voy a esto. Entonces, ¿cómo se sana, diríamos, entre comillas, una patología? Se sana modificando a la persona a través de su mundo inconsciente. En realidad la terapia, esto es Freud y lo dice cualquier otro también, pero Freud ya lo decía, la terapia es un proceso de mi mundo inconsciente, mi alma con el mundo inconsciente del otro, el alma. Que hablamos y mis consejos y lo que diga no sirven para un corno, no cambian nada. En realidad, detrás de la apariencia de la comunicación verbal racional, hay un proceso que si se sabe leer, la otra persona, su alma, empieza a entender el mensaje de mi alma y entonces introduce cambios en la conducta humana. Así se sana a alguien, digamos, sanar. ¿Está bien? ¿Te queda clara? La ¿Completé? respuesta. ¿Te gustó, Gustavo? Sí, lo que sucede es que estamos hablando de no hay muchas personas que puedan transmitir su alma comprendiendo, es decir, la teoría de lo que dice y probablemente la práctica de Samuel son clarísimas y no me dejan duda. El tema está que no sé si hay mucho Samuel
Ahí creo que vamos a coincidir todos, es decir, personas que... No, te corrijo porque me ver. estás poniendo en un lugar que no es cierto. Yo no quiero estar en ese lugar. Yo soy Samuel, soy uno del montón. Todos los humanos tienen un alma, y ese alma de cada humano se comunica con el alma de cualquier otro humano todo el tiempo. ¿Cuál es la única diferencia? Un profesional de la terapia lo que ha aprendido, si es que lo aprendió, es a entender determinados procesos y no quedar atrapado en el vínculo. Cualquier humano sana a cualquier humano, porque cualquier humano tiene un alma. ¿Por qué te crees que la bruja del pueblo decía 3 cosas y la persona se curaba? Si no fue a la facultad, ¿qué importa? Tiene un alma. Los chamanes no iban a la facultad y sanaban, y pasa todo el tiempo. La mamá agarra al bebé que llora, lo abraza, le hace y el bebé deja de llorar. La pregunta es ¿por qué? Porque la mamá racionalmente le dijo, no, nene, mirá, no le dio ninguna explicación. Hay un mundo de comunicación que es de alma a alma, simultáneamente con nuestro ego que razona. Ese mundo de comunicación de alma a alma es la que calma, la que reorienta y la que puede ayudar al otro que salga de esa patología y entre en un camino mejor. Cualquiera puede sanar a cualquiera. ¿Podemos llamarlo amor, eso? No. No. Qué amor. Samuel, Es un manual. Espera que tenemos 1 minuto y pico, dale. No, quería preguntarle porque los seres humanos somos muy egoístas y vivimos centrados en nuestro ego. Entonces me parece que muy pocas veces ponemos a disposición nuestra alma para que el otro pueda sanarse. Sí, estamos de acuerdo, pero potencialmente tenemos las herramientas. Bueno, que no eso lo que- hagamos porque somos egoístas puede ser, pero la herramienta está disponible para cualquiera. Bueno, pero quería señalar que aunque la herramienta esté disponible, en la medida en que la mayoría de nosotros somos muy egocéntricos, no prestamos la herramienta al que tenemos al lado. ¿Puede ser? Es cierto, estoy de acuerdo con tu postura, absolutamente de acuerdo, pero ¿qué pasa? También tengo un criterio que es, mirá que arriba nos anotan y después nos piden explicaciones. Eso es por lo menos mi conciencia de, ojo con lo que no hagas. Perdón, voy a darte un ejemplo, yo no lo quería dar, pero te doy un ejemplo cortito, que es así. En una circunstancia, una persona se acercó, yo daba una charla, terminé una charla, una persona se acercó a la calle, ay, yo quiero que vos seas mi guía, yo ni mamado, no, soy medio raro con respecto a eso. Pero ¿qué pasa? Me quedó porque insistió, digo, bueno, dame tiempo. Fui, consulté con un maestro con quien yo trabajaba, que el tipo canaliza, o sea, seres de otro mundo o de este mundo, extraterrestre, como quiera llamarlo, le bajan información todo el tiempo. Yo trabajé mucho con él, así que sé que es verdad, tengo pruebas concretas. Bueno, le pregunto, ¿qué me dice? Me dice así, esa persona que vino, vos en tu vida anterior te vino a pedir ayuda y no se la diste. Dice, hacé lo que quieras. Bueno, ¿Está claro? Entonces, aunque yo no tenía ganas, cuando me tiraron el fierrazo, como diciendo, mirá, te hiciste el tontito en la anterior, hacé lo que quieras, como diciendo, hacete cargo. bueno, tenemos que cerrar. Lamentablemente, justo que tiró la bomba acá Samuel. Hasta luego, Gustavo. Abrazo, buena semana y bueno, lo vemos a ver nuevamente a Samuel en el programa. Seguramente. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego, buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.